Boreal Televisión presenta Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, igual a través de las plataformas internacionales para el resto del mundo. Gracias por acompañarnos en este tiempo con las principales noticias nacionales e internacionales analizadas y comentadas con el estilo de Mañana Boreal. Bienvenidos a este lunes 30 de marzo, día de la batalla de Santiago del año 2026. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, señor, aquí estamos. Arrancamos esta semana de trabajo que no se completa por el feriado de Semana Santa. Pero por lo menos 3 días de 5 trabajaremos aquí, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Estaba pensando en unas vacaciones colectivas. Mira, yo... no te pongas a tentar al humano sensible que pueda dejarse sustraer, ¿verdad? De su tranquilidad, de su compromiso aquí, ¿verdad? Por esa invitación. Pero empezamos una Semana Santa con un fiscal de la PECA detenido por recibir un dinero, un soborno, que la gobernadora de San Juan de la Maguana le dijo a la gente de la DEA, según aparece en unos videos, que no eliminen a los puntos de droga, sino que los mantengan controladitos. Esas son de las cosas buenas. Que un menor de 11 años dispare un arma que dice que encontró en unos matorrales cerca de su casa y ese disparo le quite la vida a uno de sus hermanos de 7 años y que un mayor de él, de 17, la zumbó por una ventana, ¿verdad? Y así usted sigue viendo millones de gente que protestan en Estados Unidos contra Trump por lo que hace. Usted ve, bueno, que se suspendieron los actos, el desfile militar del 30 de marzo por tema de ahorro del gobierno, de las circunstancias en que está el mundo y la República Dominicana también. Y así usted sigue buscando y se encontrará en que el inicio de la Semana Mayor sigue teniendo la cotidianidad lamentable de hechos y acontecimientos que marcan el vivir nuestro y del resto del mundo también. Bueno, yo voy a empezar por lo de 30 de Santiago. Hay muchas informaciones, la inauguración de Manzanillo Power, la planta que está en la línea noroeste, con la presencia del presidente de la República, pero quiero empezar por el 30 de marzo. De manera sorpresiva, el sábado se dio la información de que se suspendía por asunto de austeridad el desfile en honor a la batalla y a los héroes del 30 de marzo de 1844, que entiendo selló la separación de Haití, selló la independencia que se inició el 27 de febrero del año 1844 en la Puerta de la Misericordia. Estaba ya montada la tarima, ya habían llegado a Santiago vehículos de los que iban a desfilar, prácticamente la logística estaba montada, los cintillos y las invitaciones para ver el desfile también ya estaban entregados. Se da la noticia el sábado de que se suspendió el desfile del 30 de marzo por asunto de austeridad. Bueno,
yo no sé hasta dónde el gobierno está siendo víctima de una actitud de temor a las críticas, porque nada más de esa manera se entiende que se interprete que el rendir tributo a los héroes de la batalla del 30 de marzo iba a ser un despilfarro. Ya con todo montado, hay una parte que debe haberse pagado de eso, porque eso no se paga de que después. Usted dirá, bueno, la cantidad de combustibles y la logística que iban a utilizarse para el desfile ya es un gasto o una inversión que puede ser considerable. Pero más que todo, creo que el gobierno echó para atrás por el temor a la crítica, que le dijeran, pero estamos en austeridad y se está haciendo este desfile gastando muchísimo dinero. Ya después que estaba montado todo, lo que uno está viendo es que si usted iba a entender que estábamos en austeridad, desde un principio debió tomarse la decisión y anunciarse que no iba a haber el desfile del 30 de marzo en Santiago. Así de sencillo. O sea, ¿qué es lo malo? No es la suspensión, es dejar que se avance todo, que esté todo prácticamente listo para entonces decir, no, por asunto de austeridad vamos a suspender el desfile, como si fuera una decisión de repente. De último minuto. Sí, como que llegó un problema de último minuto, que la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos se presentó el viernes, entonces el sábado, por esa razón o por cualquier otra razón de improviso y e imprevista, tenemos que suspender esto. Un aguacero fuerte, una tormenta, un ciclón, que ni aún así, porque todo eso se predice, o sea, se pronostica. Entonces da la sensación de que no se piensa con suficiente tiempo. No sé si usted comparte esta posición mía y los amigos televidentes, pero después que se ha montado todo y que se ha incurrido ya en una buena parte de inversión en ese acto, Atahualpa Ramírez lo hubiese hecho. Que pudieron haber venido algunas que otras reacciones críticas, como todo lo que pasa. No todo el mundo va a estar de acuerdo, pero seguro iba a haber más gente que podía entender la inversión en rendir tributo a los héroes de la batalla del 30 de marzo que aquellos que podían salir a criticar ese desfile, como lo han criticado en otras oportunidades. Que para qué los desfiles militares, que para qué ese despliegue de recursos. Y eso se ha hecho casi de manera permanente, aún sin crisis, que podemos utilizar esos recursos. Y siempre he dicho que cuando dejamos que los hechos históricos pasen desapercibidos, que no se les rinda honor a los héroes y a los que forjaron la nacionalidad, estamos dejando que el pueblo olvide su historia. Entonces, en lo personal no le vi razón, más que todo porque si me dicen una semana antes, 3, 4, 5, 6 días antes, cuando se anunciaron las medidas, cuando el mismo presidente habló al otro día, señores, el desfile del 30 de marzo no se va a hacer, miren, hubiese sido entendible totalmente. Pero después que usted dejó que se armara la tarima, esas imágenes que ustedes estaban viendo ahí es del desmonte de la tarima, ya estaba hecho. Aquí en el monumento hay unos vehículos que se iban a exhibir también, vehículos militares, ya toda la logística, y me imagino que dieta y todo eso había sido entregado, pienso yo, porque es el sábado que se da la información. Yo lo hubiese hecho. O lo suspendo
10 días, una semana antes, para que no se viera lo que se vio el sábado. Improvisación. Sí, porque de algún estamento se confirmó la orden de hacer el desfile. De todos los lados. Y de algún estamento se ordenó que ya no se haga cuando estaba a medio montar. Bueno, sí, pudo evitarse que la gente viera el proceso de montarlo y luego de desmontarlo, porque entonces a la gente le queda la posición que tú tienes. Bueno, sí, no se podía hacer, eso se pudo decidir varios días antes, ¿verdad? Claro, Varios claro. días antes, pero nada. Lo que critico es la organización en nuestro país de las cosas oficiales. Y hemos visto actividades muy bien montadas, con tiempo y todas esas cosas. Pero parece que nosotros tenemos un par de materias pendientes en eso de planificación y puesta en marcha de alguna cosa. De todas maneras, el 30 de marzo se va a quedar sin el desfile. De todas maneras, sí continúan o actos que son parte de la celebración, como un Te Deum, sí, en la Catedral de Santiago el Menor, y otras actividades oficiales donde la ofrenda floral o donde lecturas de documentos alusivos a este acto sí procederán, pero yo pensando en Trump, porque además nosotros somos muy sujetos hasta en detalles así de lo que ocurre en Estados Unidos, lo que Estados Unidos hace o deja de hacer, ¿verdad? Pero esa la tenemos. Mira, el caso del fiscal de la PECA, que trabajó nada más y nada menos. del fiscal Aurelio Valdés Alcántara, creo que tiene 32 años, algo así, pero trabajó en el caso Yanalán, en el caso de los Tres Brazos, en varios casos que tienen que ver justamente con corrupción. Pero un fiscal es precisamente un profesional de la organización del Estado para perseguir las violaciones a la ley. Pero aceptar soborno para favorecer, porque nadie paga un soborno que no sea para favorecer. Recibir soborno de una persona que está siendo investigada, la fiscalía no dice quién es, o sea, la procuraduría no dice quién es la persona que ofreció el dinero, pero él pidió una cantidad extraordinaria de dinero en dólares, un vehículo Mercedes-Benz, un Rolex, pero lo fue rebajando y la cosa quedó, hasta donde uno sabe, en los $10,000. No sé si el Rolex desapareció y un Mercedes-Benz. De buenas a primeras, a este joven, lamentablemente, que fue egresado de la escuela del Ministerio Público, ¿verdad? Y que era docente. Y en hay un video donde él aparece hablando de la ética y de ese tipo ante abogados en formación, de acuerdo a un público que se ve ahí. Lo que indica que él estaba claro de cuál era su misión, la profesión que escogió, y dentro de su profesión una aplicación que era precisamente perseguir la corrupción. Bien, y estaba en la PECA, en un órgano especializado. De persecución a la corrupción. A la corrupción administrativa. Y entonces el que incurrió en corrupción, vamos a decir administrativa, fue él. Entonces ahora el Ministerio Público ya lo aprecia, está en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la capital, y el Ministerio Público está solicitando medidas de coerción por 1 año para investigarlo. Hay que esperar saber también quién lo estaba sonsacando o a quién él se le acercó para hacerle la propuesta, porque uno no sabe. Pero además, si a él lo agarraron, no sería alegre suponer, pero claro, es una suposición, una conjetura, que no era el primer caso en el que se viera involucrado de esa naturaleza o de otra, porque para que a ti
te monten la guardia y te agarren con la mano en la masa, ya tú eras reo de sospecha por alguna razón, ¿verdad? Salvo que hubiera una información rápida de último minuto, se armara el tinglado para agarrarlo y lo agarraran en el primer intento. Pero ya eso es divagar, ¿verdad? El hecho objetivo es que él tiene una acusación infamante que contraviene la esencia y la razón de ser del trabajo por el que el contribuyente dominicano le estaba pagando un sueldo todos los meses. La motivación de la solicitud de medida de coerción no se ha conocido públicamente. No. Porque en un documento que contiene 50 páginas está la razón específica de por qué se le está solicitando medida de coerción consistente en 1 año de prisión por ese supuesto delito o por ese delito que se supone él lo cometió. Digo esto porque probablemente en el día de hoy, quizá un poquito más tarde, conozcamos cuál es el caso y a quién fue que intentó extorsionar. Porque él planteó una negociación de $200,000 que quedaron en 150, un Rolex, un reloj Rolex y un Mercedes-Benz 450 o 350. Con modelo específico y todo. Sí, de los $200,000 supuestamente acordaron 150. De esos 150 lo agarraron en fragante delito con $10,000 que supuestamente le estaban entregando ya con una acción coordinada con la persona que él estaba supuestamente extorsionando. Y digo supuestamente por la condición de inocente que mantiene hasta que se prueben los hechos en los tribunales. Pero el Ministerio Público dio a conocer estas 3 especificaciones. Las negociaciones eran por $200,000, quedaron en 150. Él quería un Mercedes-Benz 350 o 450 y un Rolex. Y en una operación coordinada se le entregaron los $10,000 y ahí fue que le echaron manos. Uno dice, para que alguien le solicite a un investigado $200,000, un Mercedes-Benz 350 o 450 y un Rolex, el caso que él estaba investigando o tratando tiene que ser un caso de corrupción mayor. O de narcotráfico. De corrupción mayor o de narcotráfico. Porque ¿quién es que puede soltar $200,000? Señores, usted está hablando... Pero $10,000 solo son $600,000. Bueno, si usted dice $200,000, usted va a tener 12 millones y pico de pesos. Pero él, 12 millones y pico de el pesos. El que tiene 12 millones de pesos que le llegan aparte de su sueldo lo enseña de alguna manera. 2, un fiscal de la PECA va a tener un rol que va a enseñar, ¿verdad? Claro. Yo no he visto a nadie con un rol escondido. Todo el que tiene un rol lo tiene en la muñeca. Bien, salvo los que tienen colecciones, tú ves. Que los ¿Y el carro? ¿De dónde lo iba a sacar? Exacto. El Mercedes-Benz. Y el Mercedes-Benz, que es una marca de lujo. Se lo iba a dar un familiar. Y además con un modelo de alta gama dentro de la alta gama. Se lo iba a dar un familiar. Pero lo único que le faltaba era el letrero que dijera métame preso, ¿verdad? Era lo único. Se alocó. No. Diría este infeliz mortal que quizás él viendo todas las negociaciones que se han hecho con gente que ha tenido casos de corrupción, quizás conociendo que a otros les haya ido bien. Él pensó que a él le iría bien también. Y él pensó que a él le iría bien también. He dicho en otras oportunidades que aquí hay fiscales que no tienen cómo justificar los bienes que exhiben y que poseen. Y que debía hace tiempo hacerse una investigación
sobre los mismos fiscales con el tema de la corrupción? Porque es que aquí la auditoría visual, aquí no, nadie la confirma o nadie dice, pero ven acá. Además, ningún millonario de origen se mete a fiscal. ¿Tú conoces un caso? De que yo soy millonario, yo siempre, mira, yo soy fiscal, pero yo soy rico de cuna. ¿Tú has oído eso? El asunto es que el Ministerio Público se supone que en el documento de solicitud de medida de prevención está la justificación, está el caso y está a quién le estaba haciendo la extorsión, porque esto es una extorsión. Sí. Eso va a salir esta tarde, o quizás hoy en la mañana, porque el Ministerio Público no lo dijo públicamente. Esta investigación dicen que la está llevando directamente la Procuradora General de la República, la señora Jenny Berenice, y que ha dado un discurso a raíz de este caso de que ella no va a permitir que en el Ministerio Público ni en ningún otro sector de la sociedad dominicana se cometan actos de corrupción y sobre todo actos de esta naturaleza que estamos ocupándonos de él. O sea, no va a permitir la impunidad, porque nadie evita que... Digo, es que eso es su papel. Mira, cualquiera que esté en la posición de ella tendría que decir lo mismo. ¿Por qué? Porque sobre tu cabeza pesa la responsabilidad. Y el que tiene una... Porque yo te voy a decir una cosa. El hecho de que una gente sea responsable de un área no quiere decir que gobierna las acciones de alguien que tiene en la cabeza un ruidito que le dice, hazte rico, hazte rico. Ahora, comparto contigo el hecho de que, diciéndolo de alguna manera, los malos ejemplos de personas que van a los gobiernos con una vida conocida de mediano vivir y en poco tiempo son rutilantemente ricos. Hay otros que la ley manda que digan cuánto usted tiene a la hora de entrar. ¿Y cuánto tiene a la hora de salir? Y no lo dicen. Que en este país, si después que tú eres rico, ya nada importa de cómo tú te hiciste rico. Ya la gente ni se acuerda de Leonel Almonte, ¿verdad? Que fue un caso ultra sonado. Quizás ¿verdad? El más grande de los casos de las quiebras bancarias, de todas esas cosas y de mucha gente que todos conocemos, que individuos o familias enteras que no tienen cómo justificar el dinero que tienen. Entonces, hay gente que dice, bueno, pero si la sociedad está corrupta, ¿por qué yo voy a hacer el soquete? Pero dicho con P mala palabrosa, ¿verdad? Bueno, los que estamos del otro lado, ya casi ni nos asombramos, pero este es un hecho inusitado. No es la primera vez que un fiscal, yo recuerdo una vez que un fiscal de Santiago, en época de los 12 años de Balaguer, después de haber sido fiscal, se vio envuelto en actos de corrupción y fue detenido. Y lo conozco por una particularidad de mi ejercicio profesional. Estaba en el Palacio Antiguo de Justicia de Santiago, en la San Luis, con 16 de agosto. Y lo iban a sacar y yo estaba ahí como mi fotógrafo. Hicieron de todo para que nosotros no le hiciéramos la foto. Tú te imaginas un fiscal, una gente que tú... Y de buenas a primeras va a traer... ¿Y tú sabes qué pasó? Que dirigentes conocidos del Partido Reformista de entonces, no de la cúpula, de otros niveles, pero medio atiguereados, mandaron a buscar un lumpen, un tigre, para que el tigre se acercara a nosotros y nos amenazara. Y nosotros nos comunicamos con Uchi en ese momento y lo que estamos a pasar, quédense ahí. O sea, no es la primera vez. No es la primera vez que eso pasa. Ahora, en esa época no había una PECA, que ha sido parte de la evolución y de profesionalizar sectores de la sociedad para perseguir los crímenes y delitos, porque hubo una época que no había la fuerza que tiene el narcotráfico en este país. Para poner un ejemplo, uno lo entiende. Es un reto que tiene no solo la fiscalía, no, es el gobierno entero que tiene ese reto. Y es la sociedad entera donde estamos nosotros que tenemos ese reto también. Bueno, el asunto es que quizás a él se le pueda aplicar un criterio de oportunidad. Porque
como ha habido tantas facilidades, quizás si él devuelve los $10,000 y devuelve el Rolex si se lo dieron, de los 10 que no es muy poco. De Si los él 10, devuelve, lo único que tiene es una atenuante, pero el hecho se cometió. Ahora, que va a estar preso permanentemente, pero no, para uno no ve la necesidad de que esté preso permanentemente. no, pero para facilitarle el trabajo al Ministerio Público y que no se gaste nada, que acepte, que devuelva el Rolex, que devuelva los $10,000 y todo bien. Porque eso es lo que hemos estado haciendo con los grandes capos, con los corruptos altos. Entonces, ese infeliz denle un criterio de oportunidad, que devuelva los $10,000, si tiene errores que lo devuelva, porque eso puede ser parte de lo que él dijera, y además tal vez él conoce otros casos mayores de gente del Ministerio Público que ha recibido ciertas sumas de dinero y algunos privilegios en medio de casos investigados. Sí, pero hay una cosa, Atahualpa. Nosotros mismos, por ética, no podemos estar del lado del contubernio ni de nada de eso. Tenemos que ser fiscales de fiscales, ¿verdad que sí? El hecho es que él cometió un hecho. Si hay otro involucrado, vamos a ver. Pero a él lo agarraron. Pero a los otros, Es la primera vez, los otros lo agarraron también y cometieron el hecho. Sí. Y le dieron el criterio de Sí, yo oportunidad. entiendo el símil, Atahualpa. Pero el caso es que él, yo te digo, desde esa época, que imagina, yo era el corresponsal del periódico La Noticia que dirigía Silverame Peña. En ese momento. Pero ese hecho no trascendió porque no estaba ni la profusión de medios, ni las cosas. Eso ocurrió, yo creo que al segundo, de que se supo un chin, ya el país entero lo sabía. Y ese no fue un fiscal que le agarraron un Mercedes-Benz también en el parqueo del Palacio, aquí en Santiago. Ha pasado de ahí. Que hablaba así, que era medio gordo. Sí, yo sé. Pero tú no te acuerdas, señores, con el caso Jorge Blanco, que a Ramiro Mato, el presidente de entonces, lo llamó, siendo Ramiro Mato, una gente que era hecho de una sola pieza. Siendo secretario de la Fuerza Armada, el presidente dijo, mira que Leonel Lamonte va para allá para que se tome un cafecito con él. Y cuando Ramiro lo recibe, porque eso es bueno recordar la historia, el caballero que lo estaba visitando, que era el tema para que le compraran a él cosas específicas. Esa persona le dijo, general, mire ahí su estacionamiento. ¿Y qué era lo que había? Un BMW de última generación. Exacto, de la línea 7, que era la más alta que había en el momento. ¿Y ese vehículo qué hace ahí? Ramiro con esa voz así finita. Quíteme eso de ahí. No, pero que no. Él tenía un Audi como de 8 o 9 años atrás. Y él dice, yo tengo un vehículo que está bueno todavía. Ese vínculo de Jorge Blanco con ese personaje fue pieza clave para que condenaran a Jorge Blanco. Entonces, todo el que dirige se cuida y se debe cuidar, pero el mejor cuido es apartar las manzanas podridas de las buenas, mantener el ojo puesto y demostrarle a la sociedad que se está trabajando bien, que en eso no puede haber debilidades, y uno lamenta que haya demasiadas debilidades, Atahualpa, demasiadas debilidades en estas cosas. Miren, el otro caso que me llamó la atención es el caso del niño de 11 años que dice que encontró una pistola casera, los llamados chagones, lo que eso es. El chagón es una escopeta. Sí, el chagón regularmente es algo que arman que parece una escopeta, ¿verdad? De largo alcance. Pero este era una especie de pistola, pero lo que tenía era un cartucho de escopeta dentro. O sea que era algo más pequeño. Y se puso a jugar con él y disparó. Obviamente que él no quería matar a su, pero imagínate tú, un muchacho de 11 años.
ya casi un preadolescente, pero es 11 años nada más que tiene, y mata a su hermanito de 7, porque ahora, ¿a dónde que está el punto si me tocara investigar? En el hermano de 17 años, que agarró la pistola y la zumbó por una ventana para el monte otra vez. Por ahí, por ese caballero debe empezar la investigación. ¿Por qué yo digo, no lo estoy diciendo culpable? Porque al ser de mayor edad, ¿por qué tú votaste en un acto nervioso? Pudo ser, pero alguien tenía muy cerca de la casa un arma con la que los atracadores, ¿verdad?, llevan a cabo sus acciones. Y si vemos, de acuerdo a las estadísticas, que los actos de sicariato, los que roban en la calle, los atracadores, están en edades entre 15 y 30 años de edad. No es ocioso pensar, ¿verdad?, que haya habido una tentación de que alguien cercano a la familia estuviera en esas actividades. Ojalá no, pero eso de que se encontró una pistolita de esa de cosas y que el hermano de 17 la botó por una ventana, a pesar de que ya el hecho estaba consumado, no intencionalmente, obviamente. Pero por ahí hay que investigar con un poquito más con la lupa un poquito más afinada. La narrativa de ese hecho es dolorosa, porque se dice que el hermano de 11 años, después de herir al menor de 7, salió, vociferó que lo ayudaran, que había herido al hermano, sorprendido, y lo que llama la atención es la reacción, como tú dices, del hermano de 14, creo que el que 17. De 17, que en vez de guardar el artefacto, lo bota, lo zumba para el monte. Exacto. Algunos vecinos manejan la teoría de que alguien que quizás estaba siendo perseguido por la justicia lanzó ese chagón ahí en esa cosa, y que el muchachito lo que andaba buscando eran los chivos que parece que tenían por ahí. Todo cabe en la posibilidad, pero imagínate tú. Bueno, señores, vamos a ir al contacto con nuestros auspiciadores. Hay muchas informaciones en el día de hoy porque hay un fin de semana como que se complican las cosas. Tenemos el caso de agricultura que sigue sonando, pero sonando feo, y hay hasta una renuncia de un alto funcionario de agricultura con acusaciones contra el actual ministro. Ya el viernes pasado hablábamos aquí de la cancelación de sino el encargado de otorgar los permisos de importación, que había llegado con el ministro actual de Agricultura por recomendación, de acuerdo a los mentideros, por recomendación de una gobernadora. De eso y otros más vamos a hablar en el próximo segmento. De sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía.
de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando
y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Bueno, señores, estamos de regreso con ustedes en esta mañana boreal. El pasado viernes, el presidente de la República y funcionarios de su gobierno estuvieron en Manzanillo, Pepillo Salcedo, en Pepillo Salcedo, que corresponde a la provincia de Montecristi, donde dejó inaugurada la planta Manzanillo Power Line, que es propiedad de la empresa Energía 2000 y que ayer, de acuerdo al reporte de el CENI, que es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, estaba aportando al país 170 megavatios de los 414 que tiene capacidad para generar y que entrarán ya en una segunda etapa para completarse, porque esta generadora está en prueba desde el pasado mes de febrero, el día 25 de febrero exactamente, cuando inició aportando 208.6 megavatios de acuerdo con los registros del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional. Durante este periodo, la central que se levantó en esa comunidad de Pepillo Salcedo, en la provincia de Montecristi, llegó a aportar el máximo de 400 megavatios de electricidad, hecho que aconteció el pasado día 8 de marzo. La importancia de esta planta innegablemente es alta por la misma región donde está enclavada. Una de las cosas que nosotros señalábamos desde hace tiempo era la falta de generación y la falta de almacenamiento de combustible en la región del Cibao. Prácticamente nosotros hemos estado dependiendo en la región del Cibao de la generación que se da en el sur, donde está la mayor concentración de generadoras de la República Dominicana.
Esta planta incluye un depósito de gas natural, un gasoducto y otras obras, un puerto. Y uno de ellos flotante. Que han revolucionado lo que es la zona de Montecristi y Manzanillo. Es tan así que usted ve que en Montecristi se han levantado hoteles rápidamente por la cantidad de trabajadores, no solo dominicanos, sino de fuera, aunque dice el ingeniero que trabajó en la construcción de esta planta que el personal en un 80% era de la zona o de los pueblos circunvecinos. Todo esto es un plus. Lo que pasó con Punta Catalina, que nosotros veíamos mujeres que se hicieron soldadoras, sí, que fueron producto de reportajes, fueron motivo de reportajes y de gente de la comunidad que aprendió un oficio en esa construcción y que se queda trabajando. Se dice que en el periodo de construcción esta planta generó cerca de 4.000 a 4.500 empleos entre directos e indirectos. Y esto evidentemente que le ha dado un impulso a la comunidad con otros proyectos que se han iniciado. Durante el acto, habló el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, habló también el doctor Leonardo Aguilera como presidente del Banco de Reservas, que fue el principal banco de financiamiento con esta planta, y también el presidente de la empresa Energía 2000, que es la propietaria de esta planta. Decía el presidente que Montecristi está renaciendo y esta provincia donde comienza la patria tendrá un desarrollo sin precedentes. El presidente anunció también la autorización que había dado vía decreto para la construcción de un aeropuerto internacional en Montecristi. Y vamos a ver parte de lo que dijeron los principales ejecutivos de las distintas instituciones que participaron en este acto. El presidente Luis Abinader, el doctor Leonardo Aguilera, el presidente de la empresa Jaime Santana, que agradeció a las autoridades del gobierno todas las facilidades que dieron para este proyecto. Adelante, Heriberto. Es un día muy especial porque este es el principio de la consolidación en términos eléctricos de la generación de la República Dominicana para no tener problemas ya de aquí en adelante con todos los proyectos que están en camino. Con este proyecto y con Manzanillo 1 y 2, nosotros hemos contratado y las primeras van a estar en verano de este año, unos 130 megas de baterías que conjuntamente con las renovables y una licitación también de baterías que está haciendo la ETED, pues nos va a llevar también mucho más confiabilidad al sistema eléctrico de la República Dominicana dentro de los planes a corto y mediano plazo. El gobierno norteamericano aprobó el cable hacia Puerto Rico y nosotros va a haber mucha generación durante el día de los renovables y se están haciendo toda la planificación también para que los proyectos que se están construyendo no solamente tengan demanda en República Dominicana, sino también en la vecina isla de Puerto Rico, según una proyección que hemos hecho en el Gabinete de Electricidad, que va a ser un gran éxito para todo el sector de energía de nuestro país. Esta provincia donde empieza la patria, esta provincia está renaciendo y va a tener un desarrollo sin precedentes en la República Dominicana. Montecristi sigue con un desarrollo en la parte agrícola con dos productos fundamentales, que es el arroz y es el banano. También tiene la típica producción de sal que también hemos ayudado en el municipio de San Fernando de Montecristi. Ahora, con esta zona industrial, porque no solamente van a hacer generación, ustedes han visto otras construcciones, aquí se van a establecer zonas francas también para la exportación de tecnologías que ya han ido aplicando a la Comisión Nacional de Zonas Francas, que va a crear empleo de calidad en la zona. Hay que ver
a pesar de los problemas internacionales que vemos, que siempre serán coyunturales, podemos ver en Montecristi y en la República Dominicana el presente y el futuro con optimismo. Ese liderazgo impulsado por el presidente Luis Abinader ha permeado a toda la administración, consolidando un entorno donde los grandes proyectos no solo son posibles, sino ejecutables. Por eso, gracias al presidente Abinader por ser el primer aliado en este trayecto. Esta planta integra hoy al sistema eléctrico nacional interconectado con 200 megavatios en ciclo simple y que alcanzará 414 megavatios en ciclo combinado este mismo año. De esta manera, fortaleciendo la firmeza del sistema y la confiabilidad del sistema eléctrico. No podemos dejar de indicar que esta generadora vino acompañada de 128 kilómetros de línea de transmisión a 345 kV, eso se dice rápido. Y algo que el presidente Abinader ha sido enfático, y es el hecho de que no estamos trabajando desde el punto de vista del sistema energético para el 2028. Estamos trabajando para que este gobierno deje un legado más allá, simplemente potencializando el crecimiento de la economía dominicana hasta el 2036. Hoy, desde Manzanillo, la capital del sistema eléctrico, enviamos un mensaje contundente. República Dominicana no improvisa su futuro energético. Lo planifica, lo ejecuta y lo asegura. Señor presidente, este complejo energético no es solo una impresionante obra en la que el Banco de Reserva ha depositado su confianza. Sobre todo, se corresponde con el enfoque visionario, la determinación innovadora y la estrategia creativa que usted representa, empeñado en dejar un legado de transformación que se proyecta a las generaciones futuras. Bueno, ahí está una obra importantísima para la estabilidad del sistema energético en la República Dominicana. El anuncio importante también es el anuncio del Aeropuerto Internacional de Montecristi. A eso iba. Que no es que lo van a construir, es que ahí existe el aeródromo, que es una pista. Lo que ha hecho el gobierno es darle la característica de que sea internacional, porque tú no puedes venir de otro país a aterrizar en un aeródromo. Tú tienes que aterrizar en un aeropuerto ya internacional. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes enclaves como esta empresa, a donde tienen que venir técnicos, fabricantes, gente que viene en sus propios aviones. No, y Montecristi, que tiene un desarrollo turístico, que inclusive se va a habilitar un puerto para doble uso. Para cruceros. Para cruceros también. Exacto, y para carga. pero en el caso del aeródromo es eso, porque se asfaltó, se le dio el nombre de Osvaldo Virgil. Yo recuerdo, yo estaba cerca de la Asociación de Pilotos en ese momento. ¿Por qué le pusieron el nombre de Osvaldo Virgil? Porque la gente lo conoce como pelotero. Porque la gente no sabe que Osvaldo Virgil fue militar y fue piloto. Ese es el origen del nombre. Pero la posición es correcta del gobierno darle a ese aeródromo un esquema más amplio para que los ejecutivos técnicos que vengan ahí o futuros socios de una expansión ahí puedan venir directamente ahí. Obviamente, habrá que hacerle alguna oficinita de aduana, de qué sé yo qué. No. Es un aeropuerto internacional con todas las características del aeropuerto. Eso es lo que dice el decreto y lo que dice la información, y que inclusive va a ser operado en coordinación con el aeropuerto de Santiago, o sea, el aeropuerto internacional del Cibao. Lo del internacional es por recibir o porque la pista está hecha. Bien, si le agregan más o menos, felicidades, ¿verdad? Felicidades. Y el hecho de que sea manejado desde el Aeropuerto Internacional Cibao
te dice a ti que no tendrá toda la característica de un aeropuerto internacional con una terminal grandísima, sino más bien eso, es una facilidad, Atahualpa, una facilidad que se corresponde con el nivel de desarrollo. Y uno se alegra tanto porque Montecristi, que fue una vez uno de los principales, el segundo puerto más importante del país, si revisamos la historia, y que tuvo un enclave productivo como la Granada y eso, y que tiene características para el desarrollo turístico. Sin embargo, se fue operando como una especie de olvido, de dejadez por Montecristi, un pueblo tan acendrado en la historia de la República Dominicana. La tierra también de Manolo Tavares, para mencionar un caso, y donde se firmó el acuerdo que terminó siendo la base sobre la cual conceptualmente se produjo la independencia de Cuba, el llamado manifiesto, ¿verdad?, de Montecristi, entre Máximo Gómez y José Martí. Bueno, felicidad a los montecristeños, Atahualpa, y sobre todo reconocer la confianza de empresarios como los que desarrollaron esa empresa tan importante para la estrategia en el concepto del desarrollo de la República Dominicana, como es una planta de generación, de última generación, que trabaja con gas natural. Bueno, miren, señores, el caso de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, ha tomado un matiz que uno no se esperaba, aunque se había hablado en algunas oportunidades de que el Ministerio de Agricultura, desde la gestión de Limber Cruz, tenía problemas, que se descubrió que alguien estaba utilizando dinero de las dietas y hubo una suspensión de diferentes funcionarios, incluyendo el jefe de seguridad del ministro o el Ministerio de Agricultura, en ese entonces Limber Cruz. El asunto es que el presidente sustituye a Limber Cruz y coloca en su lugar al señor Francisco Oliverio Espaillat. La semana pasada se sorprendió uno en la opinión pública por la cancelación de el encargado de otorgar los permisos de importación del Ministerio de Agricultura, y según lo que ha trascendido, esto se debió a supuestas irregularidades que había cometido este señor, que llegó a esa posición junto con el ministro actual, el señor Oliverio Espaillat, y que ayer nos decía alguien que este personaje había sido recomendado por la gobernadora de Santiago. Lo estoy diciendo tal como se ha dicho. Y que el ministro, se entiende por las informaciones, es un hombre serio, tiene toda una trayectoria de producción en el área de agricultura, parece que es una persona, si se puede decir, rosca izquierda, como se le dice a aquel que es cuadrado, aquel que es por la rayita. Pero entonces surge este tema que pone en entredicho ese criterio de que el hombre es una persona que no comulga con las cosas mal hechas. Esta carta que ustedes van a ver en pantalla la envió Eduard Francisco María Estrella, Marte Estrella, quien hasta hace poco, hasta la semana pasada, era el encargado de la construcción y reparación de los caminos vecinales que corresponden a agricultura. Y en esta carta dice, o sea, renuncia, supuestamente porque fue ultrajado por el propio ministro en presencia de otros directivos, pero si se hubiese quedado ahí la denuncia no, ¿verdad? Bueno, me sentí mal, usted me ultrajó en su despacho, pero voy a leer la carta, que es lo grave del tema. Después de los saludos protocolares,
Luego de un cordial y caluroso saludo, me dirijo respetuosamente a usted para comunicarle nuestra decisión de renunciar con efecto inmediato a nuestra condición de encargado del Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Vecinales, motivado por los siguientes eventos. El viernes 13 de febrero, en su despacho y en presencia del viceministro de Producción y Mercadeo, Juan Antonio Gómez, fui ultrajado, maltratado y desconsiderado verbalmente por su persona, razón por la cual procedí a renunciar de forma inmediata. No conforme con lo anterior, el sábado 14 de marzo usted me citó a su finca de arroz, donde se encontraba con alrededor de 12 a 15 personas y me preguntó por las obras, indicando que Saldaña, quien realiza trabajos privados en su finca, tiene varias compañías para ejecutar 800 millones de pesos, a lo cual le indiqué que no se podía proceder así, ya que debía licitar las obras. Sin embargo, el lunes 16 el ingeniero Saldaña me llamó y, siguiendo su instrucción, me entregó 10 compañías de la provincia Duarte y Sánchez Ramírez para que ejecutaran los caminos y los procesos establecidos por la Ley 4725 sobre contrataciones públicos, anexo para fines de comprobación. Las situaciones anteriores son contrarias a la ética y a la ley, ya que en la última actuación se infringe la Ley 4725 sobre contrataciones públicas. Con el más sincero agradecimiento se despide Edward Francisco Marte Estrella. El ministro de Agricultura, que no ha sido muy dado a dar informaciones o intercambiar con la prensa, yo creo que debe dar una explicación de esto. Porque estamos hablando de que según esta carta, él estaba queriendo favorecer a esas compañías de esas dos provincias, de alguien con conexión en esas compañías que le estaba haciendo trabajo en su finca privada. Lo que de acuerdo a esa carta esboza claramente un conflicto de interés. Usted está contratando a alguien que ya es un cliente suyo para que haga trabajo para el sector público sin cumplir con la ley de compras y contrataciones, de acuerdo a lo que dice el renunciante. Entonces, como dicen los abogados, visto el caso y comprobado el hecho de esta renuncia, el ministro de Agricultura debe dar una explicación. ¿Qué pasó con esa acusación tan grave? Porque él está señalando que el ministro le estaba dando instrucciones para que contratara, o sea, diera en contratos grado a grado a esas 20 compañías para ejecutar proyectos que alcanzarían la suma de 800 millones de pesos en el área de caminos vecinales. Yo creo que no hay mucho que agregar. No es lo mismo una persona que decida renunciar porque entiende que le faltaron el respeto, lo ultrajaron, lo ofendieron en una reunión, que hacer una denuncia de esta naturaleza. Ahí entra la investigación, ahí entra el choque con la ética, ahí entra también el favoritismo y la violación o el intento de violación a la ley de compras y contrataciones. Pero antes de ese hecho, 2 o 3 personas que también habían llegado, la mayoría, creo que uno no, ya estaba, habían renunciado sin que esas renuncias trascendieran a nada. Quiere decir, pero uno lo veía como cada vez que llega un ministro nuevo, siempre hay alguien que lo desvinculan, o sea, crean los espacios para acomodar las llamadas gente de su confianza, cosa que no está en la ley. La ley no dice en ninguna parte que usted tiene que nombrar gente de tu confianza. Eso es una situación de hecho que muchas veces vulnera la propia ley, porque se desconocen derechos adquiridos de gente que está trabajando y regularmente lo desvinculan diciendo que fue por faltas graves. Eso es lo normal en esta sociedad. Pero hay funcionarios que ellos llegan y siempre, no sé qué es lo que pasa, Atahualpa, que siempre que llegan funcionarios directamente del sector privado, algún problema se arma. Es probable que se arme
por los militantes políticos que están adentro que no quieren que lo muevan, que entienden que ellos se fajaron y les toca eso. Pero también ha ocurrido muchas veces, y nada más hay que revisar los últimos gobiernos que hemos tenido, que muchos de los casos que más han trascendido por malos manejos o por situaciones difíciles, se corresponden con acciones de quienes vienen del sector privado. No quiere decir esto que estamos diciendo que el actual ministro de Agricultura sea un agente de malas mañas. Pero de que hay choque, porque parece ser que entre la práctica privada y la pública hay un divorcio absoluto. Y hay veces, si es verdad lo que dice la carta, nadie tiene derecho a violar la ley. Nadie tiene derecho a violar la ley. Lo que pasa es que muchas veces ocurre que a una gente la nombran para que mandan, se salen de la ley, pero son los que mandan. Bueno, señores, vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo segmento de esta mañana boreal. No se pierda el próximo segmento porque hay algo caliente también con educación. Venimos en un momento. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos
invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, a cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas
nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Aquí estamos, mira, un hecho aquí en Santiago fue otro más del perfil de feminicidio. Feminicidio porque mataron a una mujer probablemente a mano de su expareja en Sabana Iglesia. Es el caso de Yuleni Carolina Frías de León, una joven de 35 años con un hijo de un matrimonio que había tenido y que se había suspendido hacía más de un mes. Estaba separada de su expareja y estaba viviendo sola. Estaba en un lugar con unas amigas, un lugar público de diversión, y recibió una llamada de su expareja para que fuera a buscarle una medicina que él necesitaba y que se había quedado en la casa donde ellos vivían. Y ella fue a buscarle la medicina. El tema es que ella no regresó a donde estaban los compañeros, pasó el tiempo y entonces ellos decidieron ir a ver, procurando, la llamaban, nos respondía y todo. Cuando fueron, como ella había dicho que iba para la casa, fueron a eso de las 11 de la noche a la casa. Y le encontraron el cadáver de ella, amordazada, amarrada. Se dice por lo que dijeron los médicos que también fue violada y semiquemada. Óigame, eso es lo que se llama un hecho horrendo. No importa quién lo cometiera, pero ella se ve que fue víctima de una celada puesta por alguien con quien ella decidió no vivir, pero que de alguna manera ella atendió a un llamado de, se me quedó la medicina ahí en la casa. Y ella fue a buscar el medicamento para entregarlo y encontró la muerte de esa manera tan horrenda. Todo parece indicar que fue su expareja, todo parece indicar. Hay que esperar que terminen las investigaciones, pero el hecho en sí mismo marca un eslabón más de la larguísima cadena que tenemos de violencia, no solamente violencia de género, sino violencia en términos generales. Una serie de accidentes con saldo de muertos, heridos y gente con lesiones permanentes que no baja. Una situación de violencia por cualquier tontería que haya, hasta por el roce de un vehículo con otro. Es más, hasta sin llegar a como un pleito que se armó entre dos personas que hasta se hirieron, porque uno acusaba al otro que por poco tú me chocas. Óyeme bien, ni siquiera se produjo el accidente, que por poco tú me chocas. Y no hay día en que los medios de comunicación, los formales, los novedosos, las llamadas plataformas, no vengan con una serie de informaciones que digan que este es un país violento. Y mira que este país no está entre los países más inseguros del mundo, pero chin a chin nos vamos volviendo un país inseguro, donde la contabilidad de muertes, sobre todo de mujeres, señores, ¿cuántas muertes van ya en lo que va de año? Que supera con mucho la del año pasado para este mismo periodo. Y a pesar de que se hace un esfuerzo
por luchar contra eso, nosotros sostenemos que como tú evitas con ninguna medida que una persona que amenazó a otra, sobre todo es pareja, no la mate, que no sea por una sola vía, por la protección que se le debe dar a la persona que haya denunciado agresiones de su pareja. Y se le da una orden de alejamiento, que es un papel, pero que no aleja a nadie. No hemos visto a nadie, o no recuerdo que haya ocurrido mucho, que una persona que ha amenazado a su pareja, que con una orden de alejamiento se le acercó y terminó preso, como debe ser. No, regularmente o la mata o la hiere, o esa persona tiene que salir huyendo, y eso ocurre cada día. Hasta este último, la muerte, una muerte atroz de Yuleini Carolina Frías de León, que deja a un niño en la orfandad a los 35 años de edad. Bueno, miren señores, hay un lío con los contratistas de la remoción o remodelación y mantenimiento y construcción de aulas escolares del Ministerio de Educación. 2 contratistas que por razones obvias, no voy a revelar sus nombres, me hablaron de la situación que están atravesando con los contratos que se dieron en diciembre, previo a diciembre, para que en el Asueto se hicieran las reconstrucciones y remozamiento de planteles escolares que estaban en mal estado. En aquel entonces se dijo que el presupuesto estaba ahí, que el dinero no había ningún inconveniente, que todo estaba seteado. El coordinador de esa área es el señor Julio Cordero, una persona que lo conocemos desde sus lazos muy cercanos con la doctora Milagros Ortiz Bosch, inclusive participaba en un programa que hacía con doña Milagro en una estación de la capital. Estaba en el servicio exterior y lo trajeron y nosotros decíamos, bueno, esta persona tiene conocimiento y no le va a fallar. El asunto es que inclusive hay un audio de una persona que actúa como coordinador de los contratistas, de los constructores, donde esa persona se queja de que ha hecho diligencias con varios de los involucrados en el Ministerio de Educación para que le cumplan a los contratistas, donde él señala también que hay contratistas que le han embargado la casa, que le han quitado la casa, que han perdido sus vehículos, y hay una situación desesperante en ese sector, y que él ha llamado a varios coordinadores, le ha enviado mensaje al presidente, el ministro no le coge el teléfono, y que ya él no puede intervenir más en el asunto. Que lo que puede pasar con los contratistas si no se les paga va a ser un lío mayúsculo, dice ese que actúa como coordinador de los contratistas para el remozamiento de las escuelas que estaban en mal estado y que se hizo en diciembre y que se exhibió como un logro de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación. Tú recordarás que dijeron, superamos la meta. Eran 1.200 y hicimos 1.500 y evidentemente que el trabajo se hizo acelerado. Y uno insiste, poeta, desde el gobierno de Danilo se estableció, inclusive se hizo un decreto, y creo que el presidente Abinader emitió otro decreto, de que ninguna institución del Estado puede contratar si no tiene los fondos apartados, reservados, e inclusive hay que hacer la solicitud al Ministerio a la Dirección de Compras y Contrataciones, y se garantiza que esa institución tiene el presupuesto para esa obra. Si no, no puede hacer la licitación ni la contratación del servicio.
Entonces uno se pregunta, si ese dinero estaba, si ese dinero se reservó, ¿por qué no se le han pagado a esos contratistas que han perdido casa, que han perdido bienes, que han perdido vehículos y hasta amenazas de quitarse la vida hay por la situación que lo tiene hasta aquí? Así como nosotros nos enteramos y escuchamos el audio de esa persona, de nombre Jorge, me voy a reservar, ¿verdad?, el apellido, por ahora, donde él hace esos señalamientos y que no se le ha prestado ninguna atención. La situación de los contratistas es desesperada. No les han pagado lo que hicieron en diciembre y estamos entrando al mes de abril, poeta. ¿Por qué no se les resuelve? Creo que el único ministerio que no debía tener ningún tipo de problema, ninguno debe tenerlo, porque para usted contratar tiene que tener los fondos ahí reservados y donde se certifica. Lo primero que se hace es la solicitud de aprobación de los fondos, hasta para cualquier servicio que se va a contratar. Pero el único ministerio que no debía tener problemas es el Ministerio de Educación, poeta, porque ahí están todos los cuartos del mundo. Claro. Y entonces, como decía el piche de guagua, y ahora, caballo, ¿qué pasó? Dale para adelante. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.